Buenos días a todos y a todas. Para mí es un enorme placer poder estar con vosotros hoy, aunque sea de manera virtual, y poder compartir con vosotros, bueno, una investigación que pensamos que va a resultar interesante, que aporta una visión diferente a todas estas cuestiones del gas que mis compañeros están contándonos o nos están retransmitiendo en estos días, ¿no? Yo les voy a hablar hoy de la presencia del gas en las iluminaciones artísticas en un caso muy particular, en este caso, en la entrada del rey Alfonso XII en Madrid con motivo del final de la Tercera Guerra Carlista, el 20 de marzo de 1876. Es muy interesante porque hemos podido realizar un vaciado completo de la prensa a la par que de la documentación histórica, lo que nos ha permitido tomar conciencia del importante peso que tuvieron las decoraciones a base de gas, pero también algunas a base de electricidad en todo el conjunto de la ciudad de Madrid, donde vamos a situar el objeto de nuestra investigación. Sin más, les voy a compartir la pantalla para que podamos seguir un poco el hilo argumental de esta idea y posteriormente yo quedaré a toda vuestra disposición para cualquier cuestión que podamos necesitar. Si me permiten un momento, compartir pantalla. Bien, aquí tenemos ya nuestra presentación, que tiene el título La presencia del gas en la arquitectura efímera del siglo XIX, el caso de la conmemoración del final de la Tercera Guerra Carlista, ¿no? Aquí tienen mis datos por si quieren contactarme para cualquier tipo de duda en el futuro o en la actualidad. Y me van a permitir que comience con una cita como muy interesante que está tomada del Diario de la Ilustración Española y Americana del 22 de marzo del año 1876. Los acontecimientos que yo les quiero contar se produjeron en torno, bueno, especialmente el epicentro fue el día 20 de marzo de 1876, que fue cuando se decretó la entrada oficial en Madrid del rey Alfonso XII. Sin olvidarnos que además Madrid era la capital del reino, con lo cual tuvo un papel preponderante y se decretaron 3 días festivos que empezaron a contar a partir del día 20 de marzo. Decía la Ilustración Española Americana que el sol tenía celos de la noche y negaba al día sus rayos de oro y su calor, pero Madrid encendió todos sus soles, burlándose del día. Los monumentos de piedra se iluminaron. Un momentito, que no me veo yo por aquí. Aquí. La luz eléctrica hizo bajar la vista de quien osaba mirar al frente a frente. Sus rayos, proyectándose sobre las gentes apiñadas, hacían fantásticos efectos de luz y de color, determinaban siluetas caprichosas. Si no faltó la deseada luz del sol, que alumbra las pecas y no tiene la galantería de simular ningún defecto, en cambio, a la misteriosa luz artificial, todas las mujeres parecían hermosas y los hombres agraciados. ¡Oh triunfo del gas! A sus resplandores, la casa de los consejos parecía bien hecha. Bueno, al final esta idea es muy interesante, ¿no? De estas mujeres agraciadas, hombres agraciados y mujeres hermosas. Esa es una realidad que se producía continuamente conforme avanzaba el dominio de las instalaciones de la luz, en este caso de gas o la luz eléctrica. Mejoraba mucho las realidades que por desgracia o por suerte se encontraban entre el pleno de la sociedad, ¿no? Me van a permitir que les dé algunas referencias históricas muy breves para que nos ubiquemos en los acontecimientos que yo les quiero contar. El año anterior, el 29 de diciembre de 1874, se instaura Alfonso XII en el trono, la Casa de Borbón vuelve a recuperar el trono en Madrid, y el 14 de enero de 1875 se produce la entrada oficial y además tuvo carácter oficial en Madrid. De hecho, conservamos el decreto oficial del Ministerio del Congreso de los Diputados. En este momento las decoraciones fueron mucho más austeras y la mayoría de ellas, debido al estado lamentable de las arcas municipales y estatales, recayeron sobre la nobleza. Bueno, aquí estamos viendo la imagen de Alfonso XII entrando por el arco que levantaron las mujeres de la Asociación de Socorro, es decir, el origen de la Cruz Roja en España. Este arco se reaprovechará posteriormente en 1876 y se realizará, como después comentaremos brevemente, un programa iconográfico basado en los dos Alfonso de la Paz, ¿vale? El 27 de febrero de 1876 terminaba la Tercera Guerra Carlista. El 28 de febrero de 1876 también Alfonso XII entraba en Pamplona, mientras que Carlos VII se exiliaba a Francia, prometiendo volver y recuperar el trono de España, algo que hasta el momento nunca pasó, pero por desgracia el conflicto carlista se siguió extendiendo por los años de los años y de hecho tendrá un papel muy importante en la Guerra Civil Española, ¿no? No será hasta el 20 de marzo de 1876 cuando se produzca la entrada de Alfonso XII en Madrid. Esta entrada se vino programando aproximadamente desde febrero, más o menos.
Ahí tenemos alguna reunión, hemos localizado alguna reunión previamente. Por cierto, ya comentaremos la puerta de Alcalá al fondo iluminada a base de gas y a base de... Bueno, en este caso era totalmente gas, no tenía electricidad, ¿vale? Como les he dicho anteriormente, el 20 de marzo de 1876, en calidad de acontecimiento tan importante, ya que finalizaba una guerra civil, se decretaron 3 días de festejo, que yo simplemente se los pongo por aquí para que los puedan ver. Hubo un poco de todo. Hubo desde un Te-Deum oficial, en la Basílica de Atocha, por supuesto, la entrada real. Previamente habían estado en el campamento de Amaniel el rey con todo el ejército pacificador. Hubo conciertos, hubo declamaciones poéticas, hubo fuegos artificiales, es decir, la famosa corrida de toros, que también tuvo problemas porque alguna mente pensante en algún momento propuso suprimirla y donarle el dinero, con lo cual se le echaron encima totalmente en el siglo XIX. Bueno, aquí simplemente les pongo el programa oficial, que además es curioso porque el programa oficial es del 29 de febrero de 1876 y se informa la reunión de los actos posteriormente a principios de marzo, ¿vale? Si seguimos avanzando un poco, por no extendernos en nuestra presentación, en la cuestión del gas como elemento configurador del espacio festivo, ¿vale? Desde siempre, ¿vale? Las fiestas fueron utilizadas para que el monarca o los súbditos, mejor dicho, se reafirmaran ante el monarca, también de manera recíproca, para que el monarca se reafirmara entre sus súbditos. Fue tradición de la corte el celebrar desde los siglos atrás los acontecimientos con corrida de toros, fuegos artificiales, luminarias, entre otros actos. Esta pervivencia de la fiesta barroca tendrá su cenit o su ocaso a finales del siglo XIX, y se considera que estos actos relacionados con Alfonso XII suelen ser los últimos que tienen esta importancia o donde la fiesta tiene este tipo de importancia, ¿no? ¿Qué pasa? Que en el siglo XIX la fiesta pública adquirirá unos nuevos tintes. ¿Por qué? Porque asumiendo una lejana tradición en el tiempo, evidentemente las nuevas tecnologías, las nuevas circunstancias, la industrialización se colarán en las decoraciones efímeras, en los programas iconográficos, por ejemplo, el techo del Teatro Cervantes de Málaga, con un programa iconográfico basado en la industria, pero también, por ejemplo, en las propias iluminaciones, que yo les quiero contar a continuación, ¿no? Recojo por aquí esta cuestión, dice, el gas y la electricidad cobrarán una posición preponderante en este tipo de festejos, pero también en los programas iconográficos, en los que se incluirán referencias a la industria, el trabajo, el comercio o la navegación. Esto lo veremos continuamente en las decoraciones efímeras realizadas con motivo del final de la Tercera Guerra Carlista. Claro, en esta situación o en este contexto, Madrid, en calidad de capital de la corte, y capital del Estado español, de los reinos de España, tuvo una situación, un papel especialmente importante, ¿no? Ya desde Fernando VII, simplemente se los pongo para que tomen conciencia, tenemos diversos acontecimientos, o todos, mejor dicho, no hay acontecimiento real importante que no se celebre con sus pertinentes luminarias. Y en este caso, a partir de Fernando VII, con iluminaciones de gas. Por ejemplo, con el nacimiento de la infanta María Luisa de Fernanda, el 30 de enero de 1832, se ubicaron luminarias de gas en Madrid, de las primeras que tenemos en este momento. También con motivo del acto de la jura de Isabel II como heredera de la Casa de Borbón. En el año 1875, coincidiendo con la restauración de la Casa de Borbón. Las que nosotros vamos a comentar ahora, del 20 de marzo de 1876. O, por ejemplo, las famosas farolas de la Puerta de Alcalá de 1878, perdón, de la Puerta del Sol de 1878, con motivo de la boda real de Alfonso XII y la reina María de las Mercedes, y la problemática que ello conllevó posteriormente, ya que hubo que quitarlas porque no funcionaba. En fechas muy tardías, como en el 23 de enero de 1900, coincidiendo con la onomástica del rey Alfonso XIII, también se inaugura una nueva instalación, en este caso compuesta por 190 columnas que sostenían las correspondientes arcos voltaicos. Es decir, les pongo un ejemplo, hay muchísimos más a lo largo de todo el tiempo. Pasan una serie de cuestiones y donde el gas y la electricidad tienen un papel totalmente preponderante. Claro, ya lo hemos visto al principio en la cita inicial del texto. Durante los actos que yo les estoy contando, Madrid se iluminó totalmente. Hubo muchos edificios iluminados. No todos tuvieron gas, ahora explicaremos los que estuvieron iluminados con gas. El dato creo recordar exactamente que fueron 19, pero claro, hubo otros tantos que también tuvieron iluminaciones tradicionales, ¿no? Se iluminó todo tipo de edificios. Por ejemplo,
edificios estatales, municipales, públicos, embajadas, palacios privados, empresas, comercios, particulares, etcétera. Veremos a continuación, posteriormente, el del Bazar La Unión, ¿no? El ejemplo de iluminaciones tradicionales, por ejemplo, por mencionar algunos, la Casa de la Moneda ostentará una magnífica iluminación de transparente que tendrá los nombres de las poblaciones que más han padecido en la última campaña. En la puerta principal habrá un arco transparente, también obra del entendido artista don José María de la Torre, en el que se representa una matrona de elevada altura simbolizando la paz, hallando al Dios en la guerra. A su derecha se ven representados los atributos de la industria, del comercio y de las artes, ¿no? O, por ejemplo, el caso del Palacio del Marqués de Alcañices. Dice, será la magnífica que en otras fiestas se ha visto, pero con alguna variación, puesto que a la altura del antepecho de los balcones lucirá una gran flor de lis entre balcón y balcón. Bueno, tengo algunos casos más, ¿vale? Quizá una de las más llamativas y más importantes fue la que se produjo en el jardincillo llamado, en el llamado denominado jardincillo de la Plaza Oriente. Que la ilustración española americana incluía un grabado, que ahora yo les voy a mostrar, dice, estaba iluminado a la veneciana, como de 3.000 faroles de vivos colores colocados entre los árboles y a lo largo de las calles formando caprichosos toldos y pabellones adornados el pedestal que soporta a la magnífica estatua ecuestre del rey Felipe IV. Lo del jardincillo es interesante porque esta decoración a la veneciana eran farolillos con velas de algún tipo tradicional, pero sí que es cierto que como estaba cerrado, aquí se celebró una fiesta el mismo día 20 por la noche, hubo una fiesta privada selecta de la jet set madrileña de la época, pero claro, aunque estaba iluminada la veneciana, las grandes farolas que había alrededor sí que estaban iluminadas con gas, que probablemente esa iluminación vino de la Real Fábrica de Gas que estaba ubicada en el Palacio de Oriente, ¿vale? Esto fue el aspecto que tuvo el jardincillo de la Plaza de Oriente y este fue el aspecto que creaban la iluminación a la veneciana y se nota bastante bien la diferencia. Aquí podemos ver los puntos de gas que estamos comentando. Sobre las iluminaciones en la plaza, bueno, en Madrid en general, con motivo del final de la Tercera Guerra Carlista, tenemos que tener tres cuestiones importantes. La primera, que hubo un predominio total de los edificios públicos y privados que ostentaron iluminaciones realizadas a base de gas, ¿no? En el contexto lumínico que estamos comentando en la ciudad, y aunque hubo otros muchos que no tenían iluminación a base de gas. En segundo lugar, que cada vez tenía más importancia, yo les pondré algún ejemplo, las iluminaciones artísticas a base de luz eléctrica. Esto es cuestión, es importante también. Y en tercer lugar, y una de las cuestiones más importantes, es que como siempre, a todo el mundo no le gustaron. Hubo algún nostálgico, y me encanta, y lo voy a poner por aquí, el señor que firmaba como el lunático. El lunático le encantan los farolillos de colores. Y decía, lo vamos a leer porque no tiene desperdicio. Me dice, llamadme, si queréis, hombre apegado a la tradición, pero os confieso que nada encuentro encantador como la iluminación de farolillos de colores. Qué combinaciones tan lindas, qué aspectos tan vistosos, qué esplendidez en el color, qué de diversidad de dibujos, tonos y reflejos. Esto sí que seduce, entretiene y maravilla. Si queréis ver una muestra de este género en pequeño, mirad la iglesia de Las Calatravas, en la calle Alcalá. Pero no soy aficionado a la tradición en materia de iluminaciones. Si lo fuera, expresaría mi admiración ante la fachada de ciertas casas aristocráticas, cuyos dueños, como sus antiguos abuelos, demuestran el regocijo, colocando al lado de los balcones un blandón de cera ardiendo. La casa, iluminada de tal modo, parece un catafalco. No parecen casas de grandes, sino de socios de la funeraria. Y lo firma un lunático, ¿no? Bueno, tiene un gusto particular, la crítica es mucho más extensa, tiene varias, las tenemos totalmente todas recogidas, con lo cual es bastante interesante. Perdón, que ha saltado para aquí, volvemos de nuevo. Si ya vamos un poco afinando, si nos situamos en el gas, el papel que tuvo el gas en la entrada de Alfonso XII en Madrid, lo primero que tenemos que decir, que llama poderosamente la atención, que este arco, que es el que levanta la corporación municipal entre la plaza de la Villa y la calle Mayor, pues no estuvo iluminado con gas, no tuvo iluminación, ningún tipo de iluminación ni eléctrica ni de gas, con lo cual es bastante curioso. Sí que es cierto, claro, que el rey pasó por aquí, pero aquí no se situaron los epicentros de las fiestas, que estuvieron en el Paso del Prado, la Puerta de Alcalá y todo ese entorno posteriormente, ¿no? Con lo cual, a lo mejor quizás
podría ser una de las causas que explique la justificación de que este magnífico arco, por no explicarlo ahora mismo de estilo mudéjar, como dice la prensa de la época, pero sí que es cierto que llama poderosamente la atención de que no estuviese iluminado a base de gas, porque el que hace la señora de la Asociación para el Olvido de los Socorros en la Guerra en la Puerta de Alcalá, que hicieron ya el año anterior también con motivo de la entrada de Alfonso XII en 1875, estaba iluminado a base de electricidad. Como vemos aquí las farolas, estas farolas estaban iluminadas por gas, con lo cual, bueno, pues se sobreentiende que se vería iluminado de esa manera, ¿no? Bueno, aquí tenemos a nuestro protagonista, que no le hemos puesto cara todavía, un jovencísimo Alfonso XII, que además viene a ser uno de los primeros soldados en la historia que participa directamente en una guerra, por lo menos en el caso español, ¿no? En relación a los edificios que se iluminaron con gas en el contexto que yo les estoy contando, ¿vale? Tenemos que en total hubo 19 edificios. Por decirle, hubo 8 organismos oficiales, una embajada, un monumento, entre museos y teatro hubo 2, 5 palacios, un café y un comercio. Tenemos los datos tan exactos porque hemos consultado multitud de periódicos en los que hemos podido contactar informaciones diferentes. Por ejemplo, tenemos el Ministerio de Guerra, Fomento, Gobernación y Hacienda, el Palacio de la Presidencia, el Ayuntamiento, el Consejo de Estado, el Gobierno Civil, el Banco de España, la Embajada de Rusia, el resto de embajadas no decoraron sus instalaciones, la Puerta de Alcalá, el Museo del Prado, el Teatro Real, entre los palacios, que ahora comentaremos algunos, del Marqués del Campo, el señor Indo, la casa del señor Rafael Cabeza, el Palacio de Abrantes, que era sede de un importante periódico en la época, lo de los duques de Pastrana, el establecimiento de la colonial o, por ejemplo, el Bazar de la Unión. Estos específicamente, todos estuvieron decorados con iluminaciones a base de gas. Fueron otros los que tuvieron iluminaciones a base de electricidad, ¿no? Claro, en estos edificios, en todas estas decoraciones, porque muchos de ellos se decoraron con decoraciones efímeras y algunas se levantaron de manera expresa, tienen un uso muy creativo del gas en este momento, lo cual viene a evidenciar que estaba muy controlado el sistema, porque hacían, por ejemplo, para que se hagan una idea, tenemos escudos de gas, cornisas forradas, la provocación de efectos lumínicos con variaciones de color, columnas revestidas con gas, la creación de alegorías, cuerno de la abundancia, olas rodeando inscripciones patrióticas, etc. Es decir, hubo multitud de motivos de decoraciones artísticas hechas a base de gas, con lo cual esto nos está indicando que hay un dominio bastante importante de la técnica. Por ir terminando y ponerle algunos ejemplos, sabemos que, por ejemplo, el Museo del Prado tuvo decoración a base de gas y tiene un grabador a continuación, aunque algunas de las crónicas se refieren a la decoración a base de reverberos, ¿vale? Por no explicarles ahí cuando surgen, tenemos algunos datos de lo que significa, ¿no? Lo que me interesa es que, bueno, que vean el importante papel que tuvo el Museo del Prado en estas decoraciones efímeras a finales del siglo XIX. Simplemente porque las vayan ubicando. Uno de los palacios más importantes fue el del Marqués del Campo, que además tuvo una vida, una presencia bastante importante en la corte, incluso estuvo presente en la muerte de Alfonso XII, pero claro, la relación es causa-efecto. ¿Por qué el Palacio del Marqués del Campo, que yo ahora se los voy a enseñar, fue tan sumamente importante? Pues que resulta, y esto es lo que tiene trabajar con personas que se dedican a esto del gas, yo aporto la visión artística y cuando no entiendo algo, pues mis compañeros me solucionan problemas. Pues que resulta que el Marqués del Campo era empresario del gas en Valencia y tenía una importante empresa, bueno, que se funde, por no contar en los avatares, ¿no? Una empresa que quiebra en 1855. Este hombre fue ennoblecido por Alfonso XII en 1874, que, insisto, tuvo un importante papel tanto en la restauración como en los funerales, en todo el proceso del reinado de Alfonso XII. ¿Qué nos interesa de este hombre? Es que cuando se ilumina su palacio, que es este es el palacio original del Marqués del Campo, que ya no se conserva, que estaba en la Castellana, ¿vale? Un inciso, el año anterior no había decorado el palacio, sino que él mismo montó un arco con motivo de la entrada de Alfonso XII en Madrid. En 1876 sustituyó el arco por una complejísima iluminación, tanto en el palacio como en la verja, como en la fuente de su casa, levantando varias arquitecturas o varias escenografías efímeras, ¿no? Este fue el efecto final que tuvo el Palacio del Marqués del Campo. Bueno, como pueden ver, perfectamente resaltado todo lo que estaba iluminado a base de gas, que fue la verja, el frente, todo lo que es el frontón central, las ventanas, el jardín estaba, la gruta del jardín también estaba, las fuentes, etc.
Aquí tienen la descripción completa del programa iconográfico, de todas las disposiciones, ¿vale? ¿Qué es lo que nos interesa de todas estas cuestiones, ¿vale? Se enumeraron las luces de gas, ascendió además de 5.000 puntos de luz, ¿vale? Claro, en la prensa se mencionaba que fueron realizadas en la fábrica de gas de Valencia, hasta que mis compañeros no me explicaron esta situación de que este hombre era empresario del gas, no pudimos entender esta situación. Claro, es que se trajo lo que hizo directamente, no es que las comprase, es que se trajo sus productos de su fábrica de Valencia, sus trabajadores, y las instaló, salvo el escudo que se trajo de Londres. Bueno, es un caso paradigmático dentro de la industria del gas, o mejor dicho, de las fiestas y las decoraciones efímeras en el siglo XIX, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, el Palacio del Señorindo, que fue otro de los que causó sensación. De nuevo, este es el palacio original, que también desapareció, ¿vale? En este caso, por ejemplo, también tenemos de nuevo todas las ubicaciones, todas las inscripciones. Por ejemplo, las verjas del jardín fueron decoradas con 3.000 luces, presentando en la puerta de entrada de la izquierda la inscripción al ejército y a la derecha otra intitulada a la marina, ¿no? Bueno, tenemos todo el complejo programa de luces, dónde se ubicaron, para qué se utilizaron, exactamente, ¿no? También tenemos una inscripción principal, que no la vamos a comentar, que era Alfonso XII el Pacificador. Esta idea del pacificador viene de mucho tiempo atrás, donde se le asigna este apelativo al rey Alfonso XII, y que tendrá un recorrido bastante importante, porque cuando se inaugura el monumento de Alfonso XII en el Retiro de Madrid, se sigue recuperando esta idea, ¿no? Dice, en una palabra, el Palacio del Señorindo ofrecerá un aspecto verdaderamente deslumbrador. La nobleza o la burguesía tuvo un bastante interés en el que los palacios, mostrar su interés, su adhesión a la corona por medio de la realización de grandes iluminaciones artísticas. Bueno, les pongo aquí el ejemplo del señor Cabeza, y me interesa que puedan ver las decoraciones, porque también tenía decoraciones a base de gas, simplemente se las comento, ¿no? Uno de los puntos más importantes de toda la ciudad fue la Puerta de Alcalá, que sí, aquí sí fue en calidad de uno de los epicentros de la fiesta que yo les estamos contando, fue iluminado a base de gas. Tuvo varias inscripciones, ya tenemos conocíamos ya el grabado, lo hemos visto, por ahí podemos ver a la Marina, a su majestad el rey Alfonso XII y al ejército, ¿no? Con las coronitas puestas entre medio. La gracia de esto es que todo estaba realizado a base de iluminaciones de gas. Claro, esto nos muestra el importante dominio que tenían estas iluminaciones en el contexto, y sobre todo que ya estaban bastante controladas en el contexto del año 1876, sobre todo los años del último tercio del siglo XIX, ¿no? Tenemos las descripciones completas de todo el conjunto, pero en este caso tenemos un dato más que lo hemos podido aportar. Sabemos que los precios que tuvieron los cacharros de la iluminación, especialmente o específicamente, costaron 40.000 reales, y costando mantenerlos cada uno 4.000 reales por noche. Estuvieron funcionando a priori las 3 noches de las fiestas, ¿vale? Con lo cual tuvo un precio de 12.000 reales de mantenimiento. Todos estos datos nos vienen a vislumbrar la importancia que tuvo las fiestas efímeras o las decoraciones a lo largo del siglo XIX. Bueno, pongo esta imagen porque creo que es bastante interesante. No es igual, evidentemente, el efecto de la electricidad, pero sí que podemos ver el efecto que podía provocar la Puerta de Alcalá en este momento, con una imagen del presente actual, ¿no? Llama la atención también, por ejemplo, entre los comercios privados, el Bazar de la Unión, que, por no leerles completo, realizó una compleja escenografía en la puerta, ¿vale? Donde se aprovecharon también los faroles de gas de la acera, ¿no? Bueno, esto es una de las imágenes de venta del Gran Bazar de la Unión, que estaba muy cerca de la Puerta del Sol. Para ir terminando ya y cerrar esta presentación, que me estoy pasando un poco del tiempo, no quería dejar de mencionar la importancia o el gran papel que tuvo la electricidad en las decoraciones efímeras. Y en este caso sí, particularmente decoraciones efímeras, porque se levantaron exprofeso. No son muchas, yo les he puesto varios ejemplos, fueron 4 o 5 los edificios, mejor dicho, las decoraciones efímeras que se levantaron para la época, que se decoraban con electricidad, pero fueron bestiales, por eso se los cuento. Una de ellas fue el arco levantado en el cuartel de San Gil, por los militares, que además tenía una inscripción que decía Su Majestad el Rey y al Ejército de Operaciones, y tenía un aparato de luz eléctrica que iluminará durante la noche este arco, que ha sido dirigido por los oficiales de armas del Ejército. Esta idea es importante también porque nos habla del papel que tiene
o el desarrollo siempre que tienen los militares con respecto a la sociedad civil, ¿no? Este es el arco de San Gil, para que lo vean, que estaba iluminado a base de electricidad, ¿no? Y ya para terminar, no he podido contenerme y ponérselos también, que es el arco de los dos Alfonsos. Vale. Este arco es muy importante, primero porque es una de las arquitecturas efímeras más complejas que se realizó para los festejos de la entrada del rey en 1876. Estaba decorado a base de electricidad. No tenemos el precio exactamente, pero sí sabemos cuánto costaron este arco y el que hicieron conjuntamente la señora de la Asociación para el Socorro de Heridos en Campaña el año anterior. ¿Por qué es interesante este arco? Porque tenemos las descripciones completas de que será iluminado, nos decía en este caso las prensas, de que será iluminado por dos luces eléctricas que se fueron colocadas en el Ministerio de Hacienda y otras en la presidencia del Consejo de Ministros. Lo interesante también, aparte de la electricidad, es que este arco fueron decorados con un programa iconográfico basado en los 12 Alfonsos de la Paz. Esta idea de los dos Alfonsos de la Paz ya fue enunciada muy brevemente en el arco anterior de 1875. Les pongo de nuevo el arco para que se hagan una idea. En el arco aparecen hasta 18 reyes, que son Alfonso I, Alfonso I, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, octavo. Hay un error por no explicar ahora mismo. Se suprime Alfonso VII, Alfonso IX, o noveno, Alfonso X, Alfonso XI, Alfonso XII, Fernando IV, los reyes católicos, Felipe V, Carlos III, Pelayo y Recadero. Aquí interesan tanto los que están presentes como los que están ausentes. Esto se organiza, para que lo entiendan de una manera, hay 3 reyes de la Casa de Asturias, o mejor dicho, 3 reyes de Asturias, que son Alfonso I, II, III, 4 reyes de León, que son Alfonso IV, V, VI y IX, 3 reyes de Castilla, Fernando IV, Alfonso VII, y Alfonso XI, y un rey de Castilla que fue Alfonso X. Bueno, por no explicarles cada uno dónde estaba, después aparecen Alfonso XII, que es el heredero de todas estas cuestiones, haciendo hincapié en la cuestión territorial. Bien, el arco de la calle Alcalá lo que nos ponía de manifiesto era la importancia que tuvieron la electricidad, el gas, todas las iluminaciones en este Madrid de finales del siglo XIX. Y ya para terminar, le voy a poner una cita, ¿no?, que es muy interesante, que decía: Madrid entero parecía un ascua de oro, según una frase vulgar pero gráfica. Con este, mejor dicho, Madrid resplandeciente, yo termino mi ponencia del día de hoy, quedo a su total disposición y espero que les haya resultado interesante. Sin más, por mi parte, muchísimas gracias. Quedo a vuestra disposición, a los compañeros del Congreso también les deseo un muy buen día y que la cosa vaya lo mejor posible. Muchísimas gracias a todos y a todas por escucharme, por compartir conmigo